Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. En Colorado, Joaquín El Chapo Guzmán, el ex líder del cártel de Sinaloa, cumple una condena de cadena perpetua y ahora, según reportes, quiere convertirse en un informante del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. De acuerdo con el Latin Times, El Chapo está buscando la manera de mejorar su situación legal y está dispuesto a delatar a 32 funcionarios corruptos en México para lograrlo. Aún no lo ha hecho, pero su abogado asegura que cada uno de estos funcionarios estuvo involucrado en el narcotráfico durante los gobiernos de los presidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, el mayor deseo de El Chapo es ser repatriado a su país. Según varios reportes, él ya ha enviado múltiples cartas sobre este tema a una corte federal en la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿aceptará Washington un trato con el capo más famoso del mundo? ¿Y cuál es la probabilidad real de que sea enviado de regreso a México? Carlos Matienzo, experto en seguridad nacional mexicana, está acá para darnos su opinión al respecto. Bienvenido a Fox Noticias, Carlos. Gracias por la invitación. Si esta lista realmente existe, ¿podría convertirse en el mayor escándalo de corrupción política en la historia reciente de México? Bueno, creo que ya lo es en estos momentos. Recordemos que la propia familia Guzmán, porque el gobierno de Estados Unidos también tiene algunos de los hijos ya del Chapo Guzmán en su custodia, está colaborando con el gobierno estadounidense. Buena parte del caso en contra del gobernador de Sinaloa, de Rubén Rocha, a quien se ha solicitado o se solicitó en su momento su detención por parte del gobierno mexicano para extraditarlo a Estados Unidos, es posiblemente viene de testimonios de los propios hijos del Chapo Guzmán. Esta nueva declaración que da un abogado, que es importante mencionar que no es su abogado en Estados Unidos, es un abogado que aparece en México, supuestamente teniendo la representación legal del Chapo Guzmán. Él ofrece o dice que van a ofrecer al gobierno de Estados Unidos una nueva lista de posibles políticos coludidos con el gobierno del gobierno mexicano con el cártel de Sinaloa en los distintos niveles del gobierno mexicano. No sabemos si esa lista existe, no sabemos qué tan serio sea esto, pero yo lo que te diría es que en el fondo esto ya demuestra que la política criminal en México es un absoluto circo. Son filtraciones todos los días, declaraciones tanto de las autoridades como de los posibles criminales. Ya es un escándalo cada vez más grande que está en el centro del tema más delicado, que es la narcopolítica, la colusión de los gobernantes con el crimen organizado. Y por eso le queremos decir supuesta lista, porque es lo que está alegando pues un lado y queremos ser responsables. ¿Qué impacto podría tener, no, para el gobierno de Claudia Sheinbaum si entre los nombres aparecen funcionarios ligados a gobiernos recientes? No, sería gigante porque ya de por sí es un escándalo el caso de Rubén Rocha. Recordemos para el auditorio de América Latina que el gobernador en funciones del estado de donde es origen el cártel de Sinaloa, el gobierno de Sinaloa, está ahorita en licencia porque está acusado por Estados Unidos de haber pactado electoralmente con el cártel de Sinaloa y de luego apoyarlos durante su gobierno para brindarles protección. Hay 10 funcionarios, entre ellos el gobernador, el alcalde de la capital de ese estado acusados en este momento. Luego han venido una serie de filtraciones que hablan de otros posibles investigaciones que están en Estados Unidos en el Departamento de Justicia contra otros, al menos 2 gobernadores en funciones en México, y además también hay filtraciones por parte del New York Times de supuestamente algunos funcionarios, incluidos gobernadores mexicanos, que ya están colaborando con Estados Unidos para brindar más información en torno a todos estos casos. Imagínate si esta lista es cierta y se hace pública, pues sería como la cereza en el pastel o la gota que derrame el vaso en México, porque vendría a confirmar lo que ya todo el mundo sospecha, que el nivel de colusión del crimen organizado con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en sus distintos niveles fue profundo, Sí. fue consistente y fue sistemático. ¿Cuán probable ves esa posibilidad de que el Chapo sea repatriado en algún momento? Y también, ¿qué lectura le das al hecho de que hace poco la agencia ICE reactivó la búsqueda de los 2 últimos hijos de El Chapo Guzmán con una recompensa millonaria? Creo que es imposible que regrese el Chapo Guzmán a México. El gobierno de Estados Unidos no lo permitiría, sobre todo porque tiene que cumplir su condena en ese país y Correcto. prácticamente ya no saldrá de la cárcel. Por otro lado, pues recordemos que en México, desgraciadamente, se fugó 2 veces el Chapo Guzmán
Entonces, después de su última fuga, de su segunda fuga, fue cuando el gobierno mexicano decide que mejor se vaya a Estados Unidos porque es más seguro tenerlo en Estados Unidos. Ahora, el problema, creo, central que estamos teniendo ahorita en México es que ya hay una especie de rompimiento del gobierno mexicano con las autoridades de Estados Unidos, al menos verbalmente, narrativamente. Sí. Todos los días la presidenta está peleando con el Departamento de Justicia, con la DEA, con el FBI. Creo que eso va a dificultar que veamos que haya nuevos arrestos importantes, pero sobre todo extradiciones a los Estados Unidos por parte de México. Mm, Incluso si el gobierno mexicano llegara a arrestar al resto de la familia Guzmán, a los hijos del Chapo Guzmán, difícilmente los entregarán a Estados Unidos porque el temor que ahora tiene el gobierno de estas extradiciones lleven información que pueda la afectar al información. círculo político del partido de la presidenta. Sí. Sí, pueden llegar a poner trabas durante ese proceso. Muchísimas gracias, Carlos Matienzo. Estaremos siguiendo este tema muy de cerca, como siempre. Buen día. Gracias a ustedes. Mientras Venezuela sigue recuperándose de los devastadores terremotos, un nuevo análisis asegura que el régimen chavista está enterrando la democracia con esta tragedia. Les explicamos en solo instantes. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos ahora a Venezuela, donde todo apunta a que la política está forzando una crisis humanitaria tras los devastadores terremotos que sacudieron al país el 24 de junio. En su artículo de opinión para The Hill, Arturo McFields denuncia el desempeño de las fuerzas de seguridad venezolanas bajo el mando de la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez. McFields afirma que el régimen chavista ha restringido el acceso a los grupos de ayuda e incluso ha rechazado a equipos de rescate extranjeros. También señala que esas trabas burocráticas han provocado escasez de alimentos, falta de insumos médicos y retrasos en la llegada de la maquinaria pesada que se necesita para remover toneladas de escombros. Sin el apoyo de los organismos de ayuda internacionales, los venezolanos damnificados y los trabajadores voluntarios se han visto obligados a valerse por sí mismos. Desastres naturales tan devastadores como estos terremotos exigen la cooperación entre los gobiernos y los grupos de ayuda extranjeros para que el apoyo llegue a las víctimas lo antes posible. Pero McFields nos advierte que eso no está ocurriendo en Venezuela, porque el gobierno está jugando a la política con la vida de la gente. Arturo McFields, ex embajador para la Organización de los Estados Americanos y autor de este artículo que acabamos de destacar, está acá para opinar. Muchísimas gracias por acompañarme y buen día. Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu amplia audiencia. Sí. Arturo, cuéntenos entonces, ¿quién debería estar encargado, obviamente, del manejo de ayuda y hasta de los millones y millones de dólares que Estados Unidos está enviando, así como otros países, en recursos? Creo que el problema fundamental es que el trabajo del régimen ha sido ineficiente, ineficaz e inhumano. A tal grado que Estados Unidos ha tenido que enviar a 2.000 efectivos militares y a una serie de personal para tratar de algún modo de hacerse cargo de esta tragedia humanitaria. Es difícil cambiar a un régimen que lleva 25 años encarcelando, persiguiendo y torturando personas y decirle a este régimen que en lugar de llegar con pistolas y pertrechos, llegue con picos y palas. En lugar de llegar a robarse la ayuda, llegue a cooperar, a salvar vidas. Es por eso que yo creo que ha fracasado la dictadura y Estados Unidos prácticamente ha tenido que hacerse cargo de un régimen fallido que es incapaz de dar una respuesta humanitaria. Realmente es una situación indignante, ¿no? Y muchas personas, lógicamente, se han preguntado ¿por qué? ¿Por qué el gobierno bloqueó a algunos rescatistas? Hemos visto, yo creo que todos, las imágenes, como han circulado en las redes sociales y también hay un informe del Wall Street Journal que habla de cómo ese sector que resultó tan afectado, La Guaira, se convirtió en un centro para el lavado de dinero patrocinado por el Estado desde hace años. ¿Cuál es tu lectura de esto cuando lo combinas, ¿no?, con ese desempeño, el hecho de que han bloqueado el acceso de estos grupos?
Creo que el régimen lo que quiere aprovechar es esta coyuntura actual para ganar tres cosas fundamentales: tiempo, legitimidad y recursos. Al ellos tener esta crisis, agarran lo que se llama la legitimidad internacional, que no tienen, pero están tratando de montarse en esta ola para tener legitimidad y tomar estos recursos para tener una manera de chantajear y presionar a la gente. Ellos nunca han manejado ayuda con carácter humanitario. Siempre la ayuda ha sido un instrumento de poder, de represión, de castigo o de premio. Y por eso vemos que ellos obstaculizan. Ellos no son parte de la solución. El régimen es parte del problema. ¿Qué impacto entonces puede tener esta tragedia en la transición democrática y en el eventual regreso de María Corina Machado a su país? Porque este es un tema que ha despertado muchas reacciones y también hay algo de lo que no se ha estado hablando, y es el hecho de que la Constitución de Venezuela establece que cuando hay un gobierno interino tienen 180 días como gobierno interino, y ya cuando se vence ese plazo tienen que realizarse elecciones a partir de ese momento en 30 días. Técnicamente, a Delcy Rodríguez ya se le vencieron esos 180 días a principios de julio. Estamos hablando que durante los últimos 7 días prácticamente este régimen está operando más que nunca, más que antes, al margen de la ley. Y es urgente en Venezuela, número uno, la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, y el regreso de María Corina Machado. Esto es algo fundamental, porque en un país libre la gente puede entrar y salir de su país sin pedirle permiso a la dictadura. Además que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a entrar y salir de su país libremente. Y María Corina Machado, como ciudadana venezolana, nacida en ese país, tiene derecho a entrar a Venezuela y dar la mano amiga a quienes más lo necesitan. Creo que la presencia de María Corina Machado es un elemento de estabilidad, de paz y sobre todo de credibilidad. Esa credibilidad en la que el régimen no tiene ni jamás tendrá. Arturo McFields, muchísimas gracias por este análisis, gracias por acompañarme. Gracias por la oportunidad. Claro que sí. Las nuevas cuentas Trump ya son una realidad. Entonces, ¿cómo funcionan y quiénes pueden aprovecharlas? Te lo explicamos con un asesor financiero después de esta corta pausa. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Hablemos de una medida que está generando un fuerte impacto en Wall Street desde la oficina Oval, donde el presidente Donald Trump impulsa iniciativas para que los estadounidenses ahorren más para su futuro y al mismo tiempo inviertan en la próxima generación. Este lunes, el presidente Trump hizo historia al tocar las campanas de apertura de la Bolsa de Nueva York y del Nasdaq directamente desde la Casa Blanca. Lo hizo para marcar el lanzamiento del programa de cuentas Trump, Trump Accounts para niños. Este fue creado bajo la ley One Big Beautiful Act. El programa otorga cuentas de inversión financiadas por el gobierno federal a los niños que califiquen. Las familias y los empleadores también pueden aportar dinero adicional, el cual se invierte en fondos indexados de bajo costo diseñados para el crecimiento a largo plazo. Más de 500,000 niños ya han recibido su depósito inicial de $1,000. Esta iniciativa busca ayudar a los niños a construir un patrimonio desde una edad temprana y así al cumplir los 18 años de edad puedan seguir ahorrando e invirtiendo o también usar ese dinero para gastos como la educación o el pago inicial de una vivienda. Así lo explica el mandatario. Escuchemos. Children that are born without money, without any money, great parents, they can have everything can be great, but they have no money. They can become very wealthy children at 18, and they can flip it over, or their people can flip it over into other vehicles at a certain age so that they don't take it out. I would recommend they probably don't take it out, but they can have a lot of money, especially if the market continues. El asesor financiero Andrés Gutiérrez nos acompaña para hablar sobre este tema. Andrés, bienvenido a Fox Noticias. Buen día.
Un gusto, tocaya, estar contigo. Gracias, igualmente. A ver, eso suena como una gran oportunidad para nuestros pequeños. Denos una idea de cuánto en promedio, ¿no? Podría tener un niño ahorrando desde que nazca hasta que cumpla los 18 años con una cuenta como esta. Siempre que alguien pone dinero en vehículos que están creados para crecer, es muy poderoso. Mira, si alguien aplica por esta cuenta, que es gratis a propósito, todo papá que está escuchando, que tiene un hijo que nació entre el 2025 y el 2028, tiene acceso a estos $1,000 regalados del gobierno, donde van a estar invertidos. Si no le agregan un centavo más, la bolsa de valores históricamente nos ha dado un retorno como del 12%, pero si le ponemos un retorno conservador del 10%, eso significa que en 10 años ha crecido un 300%. Si el bebé está recién nacido y nadie le agrega dinero, para cuando él tenga 18 van a ser como $6,000. Imagínate, Andrea, que 1,000 se convierta en 6,000 cuando mucha de la gente que habla español lo pone debajo del colchón, lo deja en el banco, y si juntan 1,000 solamente serían 1,000. Imagínate que el dinero se haga 6 veces más. Pero aquí te va lo interesante. Si los papás se administran bien y agregan una contribución que a propósito es deducible de impuestos, si pones el máximo que te permiten contribuir, que son 5,000 por año, escuchen esto, esa cuenta que te regalaron 1,000 y que te dio el impulso para arrancar, si tú le pones el esfuerzo de esos 5,000 por año, para cuando el niño tenga 18 años, habría $270,000 en esta cuenta. Wow, 270,000. les puede cambiar la vida en ese momento con tan solo 18 años. Entonces hay que quizás decirle adiós a esa alcancía tradicional como quizás nosotros la conocíamos de pequeños. Dices algo muy importante, niños nacidos entre 2025 y 2028. Eso queda muy claro, pero entonces hay padres que también se preguntan, bueno, mi hijo no nació en ese momento, ¿yo de igual forma puedo tener esta cuenta? Sí pueden abrir la cuenta, Eso es pueden abrir la importante. cuenta para un niño, pero no van a recibir la contribución de $1,000. Solamente los niños nacidos del 25 y 28 que tengan un seguro social, nacidos, nacidos en Estados Unidos, son los que tienen acceso a los $1,000. Entonces, ahora, esto es algo que me encanta esto, Andrea, porque esto va a despertar a mucha gente de clase media que no escuchan, que no saben, que nunca invierten, o gente de clase media hacia abajo, que el concepto de inversiones parece como que es para gente rica y no lo Sí, es. Uno puede tener sí. cuentas de inversión con $25, con $50. Entonces, esto va a exponer a la gente que nunca ha invertido a estos vehículos que están disponibles para cualquier tipo de persona con cualquier tipo de ingresos. Ahora, grandes empresas ya anunciaron apoyo a este programa. ¿Qué mensaje envía esa alianza entre el sector privado y el gobierno para promover el ahorro, o sea, a largo plazo? Porque como bien dices, está cambiando ese chip, ¿no? De la forma en que pensamos, en que esto no solamente es para las personas más adineradas. Claro, eso significa, bueno, las compañías, todo mundo actúa por interés, pero si hay más personas invirtiendo, significa que hay más dinero en la bolsa de valores, que es últimamente dinero que termina en las corporaciones, haciéndolas más grandes para seguir creciendo. Y eso realmente es lo que estamos haciendo. Me encantaría tener tiempo, Andrea, para que la gente aprenda que una cuenta de inversión no es algo místico, que ojalá y crezca, donde hay pitufos y unicornios y a veces no le entendemos. Simplemente uno está poniendo el dinero, está comprando negocios, y los negocios tienen como naturaleza siempre crecer. Por eso es que estos fondos, estas cuentas, estas ideas de las cuentas Trump son fabulosas, porque va a exponer a la gente a poner el dinero en un vehículo que por décadas y décadas ha mostrado que es un vehículo excelente para invertir el dinero. Ahora, rápidamente, hablando de ahorrar, ¿qué piensas sobre el sistema de jubilación al estilo australiano? Porque recientemente el presidente también salió diciendo, tomaremos ese modelo y lo haremos más eficiente. ¿Es realista? Bueno, el sistema actual que tenemos está en peligro. Está en peligro porque hace décadas había varios trabajadores por cada persona jubilada.
Hoy en día hay muchos niños, pocos niños naciendo, hay mucha gente jubilada, entonces tenemos un problema muy serio. A mí me gusta mucho esto porque como asesor financiero es lo que yo le ayudaba a la gente a invertir aparte del sistema del Seguro Social, pero muy poca gente lo hace. Entonces esto está convirtiendo el sistema del Seguro Social en algo que va a crecer mucho más y le va a dar más independencia financiera a la gente. Entonces a mí me gusta mucho esta propuesta, Andrea. Nos tenemos que volver a educar sobre este tema, sin duda. Andrés Gutiérrez, asesor financiero, muchísimas gracias por acompañarme y ayudarnos a entender un poquito mejor cómo funciona todo este tema. Buen día. Muchas gracias. Y ahora regresamos con más de Fox Noticias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos pueden seguir en las redes sociales, nuestras cuentas de Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas nada, siempre con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares. Que tengan un buen día.